Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en Agricultura Orgánica Cursos y más. Les dejo la parte 7 y 8 que ya son las finales de este pequeño curso, fragmentos, realmente son fragmentos del curso. Recuerden que está disponible por completo para todos aquellos que lo deseen. Aquí les dejo mi correo para quien se quiera comunicar, ahí en la descripción también. Y bueno, pues ojalá que sea de su utilidad. Déjame algo en los comentarios si lo crees pertinente. Y bueno, pues vamos directamente ya para finalizar este pequeño curso. Carbono, nitrógeno, pues un tema un poco incompleto porque cuando hablamos carbono, nitrógeno en las plantas, pues estamos hablando de una parte de ellas, ¿no? Nada más, están implícitos todos los minerales y todo, pero bueno, tenemos que hablar esta parte del carbono, nitrógeno porque es una manera, una forma de poder tener parámetros para poder hacer algunas cosas como los abonos o para poder hacer alguna técnica en el suelo como tipo abonado directo o para equilibrar cualquier sustrato que tengamos que preparar. Esto es indispensable. Para aquellos que a lo mejor están apenas iniciando en esta aventura del carbono y del nitrógeno, ya habíamos hablado en una edición pasada que el nitrógeno es el más abundante en la Tierra, ¿no? 76% es nitrógeno en el ambiente, es nitrógeno, y todo el nitrógeno que es ocupado por las plantas, pues viene de ahí. Finalmente ese es su origen, que ingresa a la tierra, es fijado y después aprovechado por las plantas, es otra cosa, pero es un nitrógeno ambiental. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que todo el nitrógeno, en cualquiera, natural obviamente, en cualquiera de sus formas, tiene un origen ambiental. Ajá, así también el carbono. El nitrógeno, se van a preguntar, bueno, ¿qué funciones tiene el nitrógeno? Las más importantes del nitrógeno es como un catalizador o un starter, una ignición inicial para el desarrollo de proteínas, para la creación de proteínas, para la formación de proteínas. Pero no solo eso, forma parte de las enzimas, forma parte de las hormonas, forma parte de la estructura de la célula. Ajá. Básicamente es un gas, no es un mineral, es un gas que puede ser fijado y pareciera ser algo sólido, aunque realmente no lo es, y básicamente sin nitrógeno pues las plantas no crecerían. El nitrógeno también es un estimulante para que muchos de los minerales se absorban y hagan su función. También es indispensable para la fotosíntesis, para todo el trabajo celular que hace la fotosíntesis. Entonces es un elemento que no podemos ni de broma ni nadie, ¿no? Tampoco nosotros somos un gran porcentaje de nitrógeno, todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Y el carbono sí es ligeramente diferente. Igual, ustedes saben que el dióxido de carbono es la principal molécula en que se encuentra en el ambiente y por la cual trae el carbono. Y ese dióxido de carbono es principalmente aprovechado por la fotosíntesis. Y esa es la manera en la que las plantas pueden fijar carbono. Toman dióxido de carbono y hacen ahí los fotocompuestos y liberan oxígeno, ¿no? Bueno, entonces decía, si nosotros tenemos una planta, y la vemos así como está, la planta como tal, verde, creciendo, esa planta, lo verde, lo que le da el color verde, lo podemos evaluar como el nitrógeno. Es una manera de evaluar qué tanto nitrógeno tiene una planta. ¿Por qué el verde? Porque eso indica que las células están viables, vivas o no tienen mucho tiempo de haber muerto. Entonces, pueden contener dentro de sus estructuras, dentro de sus fluidos, dentro de todo el contenido celular, este nitrógeno. ¿Qué sucede cuando esa planta se va secando, va perdiendo el agua, van muriendo las células, y este nitrógeno regresa al ambiente de donde vino y escapa, si lo podríamos decir así, escapa, y el carbono se queda atrapado ahí en la estructura seca marrón que nosotros observamos. Entonces, cuando nosotros decimos que los materiales secos, marrones, ya que han pasado por esa etapa verde, que ya tienen muy baja humedad, son ricos en carbono. Y los que son verdes, cualquiera que tenga humedad y verde, son ricos en nitrógeno. Aquí están incluidos los estiércoles, porque finalmente son parte del producto vegetal, mucho de él, no todo. Depende de lo que coma el animal. Si está comiendo pura pastura verde,
pues obviamente que al excretar va a tener más contenido de nitrógeno que si come pura pastura seca. Entonces, ahí los excrementos van a variar de nitrógeno y de carbono dependiendo la alimentación. Recientemente ahora ya son alimentados con piensos y ahí está en entredicho qué tan bueno es el estiércol, ¿no? De animales que solo consumen piensos. Y entonces con esos estiércoles son los con los que debemos de tener cuidado. No es que no tenga carbono un verde, claro que lo tiene, por supuesto. De hecho, tiene casi todo o más carbono que el seco, que ya esta planta seca. Ahí lo tiene, solo que no lo vemos por el color. Vemos más ese color verde, que quiere decir que tiene nitrógeno. Entonces, podríamos decir que una relación en una planta carbono-nitrógeno es perfecta cuando su crecimiento es normal. ¿Estamos de acuerdo? Porque si esa relación no fuera perfecta, entonces lo que sucedería es que una planta no podría sobrevivir, ¿no? Algo pasaría, mucho nitrógeno o poco nitrógeno, o mucho carbono o poco carbono. Entonces tiene la relación perfecta. Ahora el seco de la derecha no quiere decir que no tenga nitrógeno, todavía contiene nitrógeno, pero es una mucho menor parte, es todo lo contrario, ¿no? Mucha menor parte, pero conserva parte de carbono, o sea, casi todo esto que vemos, muy buena parte es carbono. Ahorita no los voy a agobiar tanto con carbono, nitrógeno 1 a 1, 30 a 1, pero ahorita lo vamos a explicar. Si tomáramos de la gráfica del lado izquierdo que dice 1 a 1, como una misma parte de carbono por una misma parte de nitrógeno, esa relación 1 a 1. Y del lado derecho, la de 1000 partes de carbono por una de nitrógeno, esto indicaría que la de 1000 a 1 tiene más carbono, ¿correcto? 1000 partes de carbono por una de nitrógeno. Y la de 1 a 1 tiene iguales partes de carbono que de nitrógeno. Esto se considera mucha cantidad de nitrógeno, mucha. Una planta no podría sobrevivir con esta relación. Bueno, si tomáramos este rango, lo neutro, ¿cuál sería? Pues más o menos ahí del 40 a 1. Miren la gráfica. Lado izquierdo, o sea, la elevación quiere decir actividad microbiológica. Lo estamos evaluando cómo los microorganismos pueden trabajar en el suelo y en la materia orgánica dependiendo las condiciones de esta relación carbono-nitrógeno. Entonces, cuando la tenemos muy alta, muy baja, que es 1 a 1, no hay actividad, que quiere decir está muy nitrogenado, tiene demasiado nitrógeno, aunque la relación dice 1 a 1, en iguales partes, pero realmente en la vida necesitamos muchas más partes de carbono por cada parte de nitrógeno para sobrevivir. Entonces, esta relación 1 a 1 es muy elevada de nitrógeno, no hay actividad. Conforme se va alejando, aquí vamos a 10 a 1, a 20 a 1 y a 30 a 1, vamos a llegando aquí más o menos. Se considera que entre 30 a 1 y hasta 60 a 1, por ahí, en ese rango, es un buen rango para el trabajo de microorganismos. El centro, algunos autores dicen que es 31 y algunos autores dicen que es 41, por ahí 35, bueno, no importa. Yo aquí lo marco como 41, realmente entre 30 y 50 la mitad. Es la mayor actividad microbiológica que hay porque la relación es la más estable, si lo podemos llamar así. Lo que se acercaría mucho aparentemente a la relación que habría en una planta viva. En una planta viva es un poco más bajo, pero fomenta mucho la vida y de ahí empieza a descender. Llegamos a 51, que ya empieza a ser un poquito alta la cantidad de carbono y empieza a descender. Llegamos a 100 a 1, ya ha bajado considerablemente. Llegamos a 500 a 1 y ya es muy poca. Llegamos a 1000 a 1 y sí hay, pero es todavía mucho menor. Para que se den una idea, el 1000 a 1 sería una corteza de árbol. Hay cortezas de árbol, aserrines de corteza de árbol que tienen 1000 partes de carbono por un nitrógeno altísimo. Y el 1 a 1 sería prácticamente casi, pues, una urea, ¿no? Un fertilizante de estos, y eso no tanto, pero casi, ¿no? La de pollo, para que se den una idea, el excremento de pollo tiene entre 6, 7, 8, 9 y hasta 10 partes de carbono por una de nitrógeno y sigue siendo alto nitrógeno. Entonces se considera que todas las relaciones que están abajo de esta línea, que es la más alta, que es 40 a 1, se consideran elementos nitrogenados o componentes nitrogenados. Entonces, de la parte más alta de la gráfica hacia la izquierda,
es que todos los componentes que ustedes encuentren que digan de abajo de 41, 35, 30, 29, 25, 20, 15, 10, 5 y 1, 1, son nitrogenados. Y los que van a la derecha, arriba del 41, que serían 50, 60, 70, etcétera, todos estos se consideran que son altos en carbono, ¿correcto? Entonces, esto nada más se los quería ejemplificar porque muchos de los inicios de los abonos, cuando nosotros queremos estructurar un abono, un sustrato, algo para que la vida se pueda desarrollar, y lo que queremos es que primero se desarrollen los microorganismos. Porque si no se desarrollan los microorganismos, pues la planta no va a sobrevivir. Entonces, debemos iniciar nuestras compostas, nuestros sustratos, cuando van a pasar un proceso, ojo, cuando van a pasar un proceso como una composta, un bokashi, una lombricomposta, a mí me gusta iniciarlos en 51. Repito, no los quiero desgastar ahorita, voy a decir, ¿y 51 qué? Ahorita lo vamos a explicar, pero quiero que se graben que hay que iniciar arriba del neutro, que sería 41, que es el más estable, arriba un abono para poder llegar por ahí del 30, 25, 35, que es una buena cantidad de carbono por cada parte de nitrógeno en un abono. Es la de las mejores. ¿Y por qué baja? La pregunta a lo mejor. No sé si alguien tiene el micrófono abierto, ¿no? Porque escucho un poquito de ruido. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros vamos a estructurar un sustrato que vamos a utilizar muy rápido, lo tenemos que estructurar con relaciones cerca del 31. Si vamos a estructurar un abono que va a pasar 5, 6, 7, 8 meses en proceso, a mí me gusta irme arriba con el carbono hasta 61. Así iniciamos, porque en el proceso baja aproximadamente 20 puntos. Entonces, si empiezo con 60, voy a terminar con 40 o con un poquito menos, ¿sí? Esto lo vamos a tomar en cuenta, vamos a ver cómo se calcula, vamos a ver cómo sacar estas relaciones rápido. Es muy, pero muy sencillo. Quiero comentar que, ¿cómo sabemos cuánto tiene una relación de carbono-nitrógeno cada elemento? Por ejemplo, las hojas, el acerrín de pino, el estiércol de caballo que es alimentado con verdes, cuánto carbono y nitrógeno tiene, por ejemplo, una paja de trigo, una caña de maíz, un bambú, ajá. Todo esto ya son listas predeterminadas y ahí se las mando, se las voy a mandar en las referencias. Todas las que yo he tratado de localizar, ahí vienen materiales hasta cascarilla de café, vienen residuos de cocina, vienen residuos de cultivos de naranja. Un aproximado, nunca va a ser exacto, pero ahí dice, ¿no? Por ejemplo, hojas, 80 partes de carbono por una de nitrógeno. Por ejemplo, ahí dice caducifolios. Restos vegetales de cocina son ejemplos. 15 partes de carbono por una de nitrógeno. Todo depende qué hay en los restos de cocina, por supuesto. Excrementos, por ejemplo, de caballo, la mayoría tiene 25 partes de carbono por una de nitrógeno. La de vaca llega entre los 18, 20 y 22 partes de carbono por un nitrógeno. El de los cerdos, entre 10 y 12 partes de carbono por nitrógeno. Y en fin, así me puedo seguir durante una hora, pero eso ya están en listas, no se tienen que preocupar ustedes. Entonces, que sepan que ustedes la van a consultar y no se tienen que memorizar cuántas partes de carbono por cuántas partes de nitrógeno tienen los materiales. Bueno, ahora sí el cálculo. Esto no es que lo vayan a usar para realizar sus abonos, esto nada más para comentarles y que ustedes vean por qué yo recomiendo que por cada parte de frescos, al menos pongamos 2 partes de secos o hasta 3. O sea, no va a pasar nada ni va a haber algún daño. Ojo, esto lo retomo porque no es lo mismo poner 3 partes de hojarasca, que tiene una relación 80-1, que 3 partes de acerrín, que es de 500-1. ¿Sí? Eso es nada más lo que tenemos que considerar, que entre el material carbonoso, entre más carbono tenga, tenemos que nosotros poner mucho menos. En general, cuando yo hablo de 3 partes o 2 a 3 partes de secos por una de frescos, estoy hablando de los componentes más comunes que no son altos en carbono. Por ejemplo, hojarasca, paja de trigo, paja de avena, restos de cultivo, restos de jardinería, hablo de los más comunes. Ya empieza a crecer cuando hablamos, por ejemplo, de caña de maíz triturada, que ya esta puede tener 150, 180 partes de carbono por un nitrógeno, y entonces ahí ustedes
pueden llegar a ajustar al poder revisar estas listas. Bueno, ¿cómo sacar tan rápido y fácil qué relación carbono-nitrógeno tenemos? Pues bueno, aquí les puse el ejemplo que yo tengo, por ejemplo, restos vegetales de cocina, que es lo que la mayoría tiene, y que tengo hojas que recojo del vecindario, de mi propio lugar. Tengo esos dos vegetales. Entonces, los frescos o restos vegetales de cocina son nitrogenados. Eso ya lo vimos. Los secos, en este caso, las hojas secas, son la parte carbonosa o la parte seca, ¿correcto? Yo solo tengo esos dos materiales, vamos a pensar. ¿Qué pasaría si, como dice acá abajo, yo pongo proporción en partes iguales, 50 y 50? Ojo, aquí estamos hablando en volumen, no en peso, porque acuérdense que la parte fresca tiene mucha agua, y el agua pesa y no lo tendríamos que contar. Entonces, en volumen, entonces si yo pongo una cubeta de 20 litros de frescos, yo tengo que poner, o aquí en el ejemplo, una cubeta de secos bien compactados para que sea una proporción igual, bien compactados hasta donde ya no aguante más la cubeta, y combinarlos. Esta combinación, que es 50 y 50, ¿esto qué indicaría? Vamos abajo. Que cada uno de los componentes, como son dos, va a poner el 50%. 50% de restos vegetales y 50% de hojas. Por lo tanto, como están poniendo el 50, hay que dividir al 50% sus relaciones. ¿Qué quiero decir? Restos vegetales de cocina, 15:1, que ese es su valor. Si yo lo divido entre 2, o sea, le saco el 50%, aquí nos da 7.5:1, ¿correcto? En el caso de la hojarasca, como es el otro 50% y es de 80:1, le saco el 50% a 80 y nos da 40:1. Ya no le puse aquí el 1 porque quería nada más que vieran este resultado. Entonces, realmente en ese 100% de materia, está aportando los restos vegetales 7.5 partes de carbono por una de nitrógeno y la hojarasca 40 partes de carbono por una de nitrógeno. Si sumamos estos dos, nos da 47.5. Ahí ya le puse el 1 porque siempre va a ser el nitrógeno, siempre se va a evaluar como 1. Esta relación está evaluada en base a el nitrógeno. ¿Cuántas partes de carbono por cada parte de nitrógeno hay? Y entonces en esta relación tenemos 47.5. Se dan cuenta que esta relación es muy buena porque ya me da un pasito arriba del 30, del 40 que yo había mencionado como la parte como mitad media, como neutral de carbono-nitrógeno, y aquí este abono sería un abono sensacional, porque va a bajar unos 15 o 20 puntos, si le quitamos, digamos, 20 puntos, quedaría en 27.5 partes de carbono por un nitrógeno cuando se hace todo el proceso, y es un abono maravilloso, de entre 25 y 35, que quede un abono, es maravilloso. Entonces, así de sencillo es. Si lo vieron, nada más es dividir entre el porcentaje que está ocupando dentro de la mezcla, dividir su porción carbono-nitrógeno, sumarlas y ya tenemos el resultado. Déjenme ver si puse otro ejemplo. Sí. Vamos ahora a hacer de 3. Aquí tengo 3 componentes. Restos vegetales de cocina, paja de trigo y estiércol de vaca. Tenemos restos vegetales de cocina, como ya lo hemos dicho, con relación 15:1. Vamos a pensar que tengo paja de trigo, que tiene 120:1, y que tengo estiércol de vaca, que tiene 18:1. Y tengo esos 3 elementos. A lo mejor unido la estiércol de vaca con la paja, puede ser, ¿no? Pero vamos a dejarlo aquí por separado. Eso es en los materiales, la materia prima que yo tengo. Como ven, del 100% cada uno está entregando el 33%, ¿no? Bueno, yo le puse ahí 30 para más facilidad de comunicación, pero literalmente es una tercera parte de restos vegetales, una tercera parte de trigo, pensando que los vamos a poner en la misma proporción. En este ejemplo lo estamos poniendo en la misma proporción. Ahí dice, proporciones iguales. Bien, entonces 30% de 15:1, que es los restos de cocina, es 5. 30% de paja de trigo, que es 120:1, es 40. 30% del estiércol de vaca, que es 18:1, es 6. Si lo sumamos, miren la relación que nos da. 46.5, una relación maravillosa, ¿sí? Aquí
aquí, ojo, porque es echarle un ojito y saber un poquito de eso es importante. Fíjense en lo que yo les decía, ¿no? El doble de secos. Aquí no estamos poniendo, si se dan cuenta, el doble de secos. Estamos poniendo una misma parte. Pero estamos usando una paja de trigo que tiene una relación mucho más elevada que una hojarasca, que un pasto normal. Tiene 120:1. Esto le va a compensar. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Vamos a pasar al tema de trofobiosis, que también es un tema súper amplio. Lo vamos a tratar lo más conciso posible, porque es un tema muy importante y es con lo que la mayoría nos peleamos o nos hemos peleado, ¿no? Las plagas, los insectos. Y aquí les voy a dar el tip más importante de todos, que viene al final. Si ustedes quieren menos insectos en su huerta, entonces van hacia el lado contrario. Si ustedes quieren menos insectos en tu huerta, van hacia el lado contrario. Entonces, si quieres matar y matar y matar y matar y matar, aparentemente vas por el lado correcto, porque salvas tus cultivos, ¿no? De las plagas. No, aquí es al revés. Lo que queremos es una gran diversidad de fauna, incluyendo todas aquellas que llamamos plagas, que finalmente son insectos y tienen sus funciones. ¿Por qué? Porque incluso lo vamos a ver del lado frío, son alimento de otros insectos, así de fácil, ¿no? Entonces, si tú no quieres insectos, no quieres vida, y por lo tanto es un círculo vicioso. Mato, vuelven, mato, llegan más, mato, llegan más, mato, hasta que acabo con todo, y entonces llega la plaga que me termina arrasando todos mis cultivos y se acabó. Entonces es al revés. Trofobiosis, así se le llama una teoría que se estableció para determinar las relaciones alimenticias que tienen los organismos. Todo ser vivo es atraído hacia su comida mediante señales físico-químicas. No es una casualidad. Aquellos que piensen que le llegó la plaga por casualidad porque el vecino tiene plaga, no. Te llegó porque tu planta da señales de que hay alimento libre y que ellos pueden venir a comer. Y eso indica, ¿qué indica? Que hay un desorden en tu planta. Nada está por casualidad y sin motivo. Todo tiene un motivo. Todo tiene un infinito porqué, siempre. Y cuando vemos plagas en nuestros cultivos, la pregunta que nos tenemos que hacer no es ¿con qué la mato? ¿Qué le he hecho? ¿No? ¿Cómo la desaparezco? No la quiero ver. No, es ¿por qué está ahí? ¿Por qué le llegó a mi planta o a mis cultivos? El problema no es la plaga, porque insectos de este tipo hay en todos lados, nomás que no los vemos volando. Pero si pusiéramos una lupa gigante, nos daríamos cuenta que estamos invadidos de insectos, dando vueltas por todos lados, buscando, como biológicamente lo requieren, su alimento para poder desarrollarse. Y tienen su función. Son indicadoras en mi punto de vista, pero también son alimento. Pero también son parte de todo este ecosistema que son indispensables. Entonces, nos tenemos que preocupar por la planta, no por la plaga. Bueno. Hay también, esto se da en las raíces, claro, o sea, la trofobiosis y las plagas o la armonía no nada más está sobre la tierra, también está bajo la tierra, o sea, también podemos tener un problema serio con las raíces, solo que como es algo que está bajo la tierra, es más difícil identificar. La pregunta más común que me hacen es que se me está secando la planta, se me murió, no tiene plaga, no tiene nada arriba, no se veía nada, y de repente se me está muriendo. ¿Qué pasa? Pues está sucediendo abajo. Nosotros nada más nos quedamos a veces arriba, porque es lo que vemos, pero abajo sucede más de la mitad de estos problemas. Y luego la arrancan y dicen, ¡ay, lombrices! Malditas lombrices son las que se están comiendo mi planta, y no, realmente no, ellas están higienizando, están depurando toda la porquería podrida de ahí que hay ahí. Ellas nada más son su función, comer lo podrido, lo aguado, darle proceso. Pero como no vemos a los microorganismos, o a los hongos, o a los protozoarios, o incluso ya organismos más grandes como los nemátodos, pues no les echamos la culpa. Entonces, también se da bajo la trofobiosis, también está debajo, la mitad es arriba y la mitad es abajo. Abajo tenemos un poco menos control porque, pues bueno, nosotros estamos sobre la tierra y difícilmente podemos estar viendo qué está pasando debajo.
Aquí es esto, o sea, la imagen es más que 1000 palabras. En el lado izquierdo, arriba, es una planta que está bien nutrida, adecuadamente nutrida, fortalecido su sistema inmunológico, equilibrada, armonizada, y por lo tanto, tiene utilizando todos sus recursos que absorbe por las raíces o que vienen por medio de la fotosíntesis. Todos los recursos los tiene bien, ¿no? Es como tener una empresa en donde todo funciona de manera correcta, donde no sobran ni faltan empleados y cada quien va bien, el director es buen director, el subdirector también, y todo funciona armónicamente. Cuando eso sucede, entonces si eso fuera una planta, no tiene cosas libres que ofrecer. Si bien puede ser comida de animales más grandes, claro, ya hablamos de chapulines, hablamos de hasta mamíferos grandes, hablamos de algunos escarabajos, que hagamos lo que hagamos, muchos de ellos van a comer, pero sí hay cierto que incluso en esas insectos grandes o plagas grandes está viendo una señal que hace que haya una estimulación en su reproducción y por lo tanto tenemos muchos. El problema no es que haya, el problema es que hay muchos, están en desarmonía. Entonces una planta bien equilibrada ofrece muy poco o nada de alimento al exterior o da pocas señales químicas de que una deficiencia, una enfermedad, un problema, una desarmonía, y por lo tanto no le llegan plagas. Este tipo de plantas, si tú tienes una planta de este tipo aquí y le pones otra totalmente enferma a un lado, no importando de qué se la pusiste enferma, la planta sana no se va a enfermar. Por más, aunque las juntes y las frotes, yo ya lo comprobé a lo largo de tantos años, y las frotes, aunque las frotes, no se va a enfermar. Caso contrario, por ejemplo, la imagen de abajo a la derecha, es una planta desequilibrada, que no tiene buenos minerales, no tiene el agua suficiente, está sembrada en una temporada incorrecta, empieza a tener desequilibrios, no está utilizando su recurso adecuadamente, le sobra energía, le sobra nitrógeno, le sobran aminoácidos, proteínas, no sabe qué hacer, está como una pared que se está desquebrajando, y entonces ahí es donde da señales que hay alimento disponible para animales. Y los animales que dicen, pues como nosotros, donde hay alimento disponible, no importando si lo sembramos nosotros, ahí vamos, ¿no? Y comemos. Es eso. Así se resume fácilmente. Esto es muchísimo más profundo, pero bueno, así se resume lo de la trofibiosis. Ahí está. Si la planta está bien nutrida, sembrada, hidratada, buen tiempo, no deberías temer a las plagas. Y hay quien dice, es que le vi una chincha y agarré el aceite de neem con jabón potásico y le pasé porque vi una chincha y no quiero que se me llene de chinches. Y lo más probable es que con el aceite de neem y jabón potásico que pusiste como alarma, lo más probable es que en lugar de causar un beneficio vas a causar un daño. Ajá, porque una chincha no representa nada. Al contrario, es padre que esté ahí esa chincha porque quiere decir que es muy poco, está en armonía y que tiene su función y es alimento de otros animales. Por ejemplo, de mantis religiosa. Una chincha es alimento exquisito de mantis y todos queremos las mantis, pero nadie queremos las chinches y la pregunta es ¿por qué? Lo que no queremos es una desarmonía, que es principales causas de desarmonía. Estamos hablando de desarmonía, esta parte que hace que las plagas y enfermedades nos lleguen. Ajá, a eso me refiero. En el número 1 está desequilibrios hídricos. Número 2, agua no apta, ¿no? O sea, con cloro, ya obvio, no sé si vieron el video, pero bueno, con mucho cloro, entre más muerta el agua estancada esté también, ajá, o que tenga alguna sustancia, etcétera, el agua no apta. Falta o exceso de nutrientes, por supuesto. Incorrecta época de siembra. Incorrecto clima. Exceso de sol. Falta de sol. Falta de sustrato, hablando en cantidad, que es muy común. Tierra o sustrato apretado, o inadecuado, o sustrato inadecuado, ¿no? Que puede ser o muy flojo o muy apretado, o en proporciones o con poco alimento. Semillas modificadas. Ajá. Estas son las principales causas de desarmonía en la planta. Bueno, ¿qué son las plagas? A veces nos preguntamos ya estando no como insecto, ¿no? Porque hablamos que la plaga es un insecto y es natural y es parte de la cadena. Pero ya como plaga, ¿qué es una plaga? Y a veces nos cuesta trabajo verla así. Son insectos en desarmonía, claro, por supuesto, pero son insectos. Son indicadores. Él te va a decir que algo está sucediendo mal, que no es una buena planta y por lo tanto no va a ser un buen fruto y por lo tanto no va a ser una buena semilla. Están diciendo que no va por ahí el asunto y que tenemos chance de hacer algo, ¿no?
nos están enseñando, nos están marcando, ¿no? Son marcadores, como le puse ahí nada más indicadores, también son marcadores, porque hay veces que un solo tipo de plaga llega a un solo tipo de planta, o incluso hasta en el color, ¿no? Han visto pulgones verdes, pulgones negros, pulgones amarillos, pulgones rojos, y nunca los ven combinados, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Entonces, también pueden llegar a ser un tipo de marcadores sobre el problema que está teniendo nuestra planta. Son seleccionadores, por supuesto, porque ellos están diciendo cuál está bien y cuál está mal. O sea, imagínense, la naturaleza te está diciendo, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien. Difícilmente alguien que llegue a tu huerto, solo que estén muy mal las plantas, te van a decir, mira, esa tiene este problema, esa tiene no, pero las plagas no se equivocan. Ellas están diciendo, esta sí, esta no, esta algo, ve, chécale, modifica. Aquí estamos, tienes la oportunidad de poder hacer algo. Son desarmadoras, porque esa es su chamba, por supuesto, quitarlas de la faz de la tierra. Son energía en movimiento, también lo hablamos al inicio, ¿no? Que cada uno de estos insectos tiene su energía, su toroide, su campo electromagnético, y que finalmente también al desarmar, ellas están ahí, desarman y se desarman junto con la planta, se mueren junto con la planta. Si bien dejan descendencia, sí, pero el que llegó, el adulto, se muere junto con la planta y finalmente va a formar parte del suelo, la materia orgánica, de esa energía, de ese movimiento de energía maravilloso. Y obviamente parte de la cadena trófica, porque ellos comen de otros, pero también ellos alimentan a otros con sus cuerpos. Entonces todo esto es una plaga, ¿no? Y lo pongo y lo evidencio de esta manera. Si bien aquí quedó un espacio abajo, ¿lo ven? Del lado derecho a lo mejor ahí debería poner todas las palabras que me dicen cuando me hablan de las plagas, maldita, desgraciada, no sé, ¿no? Pero no, porque realmente no es así, ¿no? O sea, ellas no nos están fastidiando la vida, nos están ayudando. Lo que pasa es que nosotros no nos dejamos ayudar, ¿no? Y bien, sí se vale tratar de eliminarlas. Ya nos dijeron que hay algo mal, quiero salvar mi planta, se vale, sí, claro, pues utilizamos mientras investigamos qué está pasando y aprendemos, y se vale utilizar alguna sustancia, pero lo menos posible. Insectos malos no existen insectos malos. Es malo que insectos no existan. Eso sí es realmente malo. Ya lo han visto ahora con las abejas, ¿no? Que todo el mundo están preocupados por las abejas y pobres abejitas, y que son indispensables para la polinización, y, ¿no? Ya hay santuarios de abejas para la repoblación. Sí, estamos hablando de abejas, ¿no? Pero, ¿y los demás insectos qué? También forman parte de esta cadena, ¿no? Entonces, es malo que insectos no existan. Entonces, entre más fomenten la presencia de insectos, ustedes van a notar que va a haber más armonía en lugar de todo lo contrario. ¿Cuándo se justifica el uso de estas sustancias? Ya lo comentamos. Solamente cuando es una emergencia, ¿no? En la emergencia lo usamos, e incluso ustedes pueden tomar eso y decir, ya me lo atacaron mi cultivo, no voy a matar, no voy a echarles nada, voy a aprender. Sé que mi cultivo va a morir, pero tengo que aprender, ¿no? Puede ser. Yo al principio hacía eso, decía, bueno, ya me la atacaron, que se la lleven, no pasa nada, pero voy a aprender. ¿Por qué? Voy a investigar, voy a tratar. Incluso trataba de salvarla para ver qué pasaba, ¿no? Por ahí hice un video hace mucho tiempo de una col rizada que me la atacaron los pulgones, se llenó de pulgones, y esa vez dije, no quiero poner nada. Voy a ver qué pH tiene la tierra, voy a abonarle, voy a taparle la maceta porque parece ser que le está dando mucho calor. Hice varios tipos de prácticas. Entre la más importante es checar el pH de la tierra, y me di cuenta que tenía un pH inadecuado, entonces puse un abono que contrarrestaba ese pH, y como arte de magia la planta sanó sin tenerle que hacer nada, ¿no? Entonces ahí es cuando me empecé a dar cuenta de realmente cómo funcionaba esto, y que el problema es que yo tenía una planta en una maceta, ¿no? No digo que no se pueda, claro que se puede, pero tener plantas en macetas es más complicado que tenerlas en la tierra, hay que tenerles más atención y se enferman con mayor frecuencia. ¿Qué ayuda a la presencia de insectos? No sé si han visto muchos videos que hacen ¿cómo se le llaman? Refugios, ¿no? Hacen refugios para insectos, poniendo bambú, sí, bueno, cuando estás en la urbe, cuando tienes un huerto urbano, cuando sabes que no tienes árboles alrededor, que no puedes tener maleza, que no puedes tener troncos, o sea, en el asunto natural aquí afuera, sin necesidad de armar nada, pues se vale, ¿no? Es colocar cosas en donde haya refugio de insectos, claro que se vale. Si tienes un terreno, si tienes un buen jardín,
ya un espacio de tierra, pues ¿cuál es el mejor refugio de insectos? Pues darles plantas, ponerles árboles, ponerles matorrales, ¿no? Ponerles esta biodiversidad y ahí las plagas se van a proteger, ¿no? A mí me llama mucho, por ejemplo, cada año la atención cuando siembro calabaza, que la flor de la calabaza dura un día, o sea, se abre muy bonita en la mañana, recibe y empiezan a entrar mosquitos, y empiezan a entrar abejas, y empiezan a entrar algo que llamamos aquí los jicotillos, y tiene la función de polinización, pero fíjense lo chistoso que es, cuando la flor está bien abierta, hay algunos insectos, sí, pero para la tarde-noche que empieza ya a cerrarse, porque al día siguiente ya no se va a abrir, se va a empezar a pudrir, cuando se empieza a cerrar por la tarde-noche, es como una señal, y entonces todos los insectos se meten. Y yo he abierto flores en la tarde-noche que ya están casi cerradas, las he abierto y literalmente está rellena de jicotillos, de mosquitas, de mosquitos, está rellena la flor, ¿no? Es un refugio. Entonces las flores también son refugio de estos insectos. Entonces hay que fomentar toda esta parte para ayudarnos. Asociar cultivos, repito mucho esto, importante, puede ser, miren, aquí hay líneas, ¿no? De lechuga, línea de pimientos, ¿no? Línea de calabazas. Bueno, aunque es por líneas, pero sí, hay una asociación aquí que se vale. No tienes que tener todo combinado necesariamente. Esa es otra manera, por supuesto, y ahí cada quien lo hace como más le gusta. Aquí en el patio, pues, aquí tenía yo como 45 tipos, y miren, todos estos guacales, pues también fungían como refugio, ¿no? De insectos. Todo lo que yo tenía, donde ponía las macetas, era como un refugio de insectos. Entonces, ya estaba por ende ahí sin la necesidad, y además de toda la cantidad de vegetación que hay alrededor, y entonces, a pesar de que estaba yo en la urbe, tenía buenos resultados. Asociar flores, hierbas, ¿no? Rosas, no importa. Aquí hay una rosa junto a, creo que es una selga, no estoy seguro. Se vale también, por supuesto, y más si te gustan las flores, adelante, pues hay que aprovechar el huerto. Arbustos, árboles, pastos, ¿no? Hay muchos pastos que son refugio de muchos insectos. Pasto cortadería ceyoana, el pasto quicuyo, el pasto, muy famoso, ¿cómo se llama? El vetiver. Sus pastos también tienen una cantidad de huecos tremenda. Miren, aquí, por ejemplo, es un jardín grande, pero la densidad, ¿no? Esto juega un papel muy importante. Fuente de agua, claro, por supuesto. Si hay algo que te va a traer la vida, es el agua. Y yo me he dado cuenta aquí que no tengo, y estoy ya en el proyecto desde el año pasado de hacer el lago, me he dado cuenta qué cantidad de insectos necesitan agua. Ajá, y sobre todo los más grandes, los que no lo toman de la planta picando, ¿no? O mordiendo. Y esos son los que la mayoría son polinizadores, o pueden llegar a ser incluso depredadores de las plagas. Y cuando he, por alguna razón, utilizado agua para algo, me doy cuenta cómo al ratito llega todo tipo de insectos a tomar. Y yo digo, es que es fundamental que nosotros pongamos agua en nuestros huertos, agua disponible, para que no nada más los insectos, ¿no? Porque también hay pequeños mamíferos que necesitan su agua, ¿no? Pero principalmente esta parte de los insectos, mariposas, por ejemplo, una vez regué y se medio encharcó por alguna razón, y me llevé una sorpresa de cómo se llenó de cientos de mariposas, estaban ahí pegadas en el agua, y yo digo, caray, creo que me está haciendo falta todavía algo, y yo creo que en el momento que yo ponga ese lago, todavía va a ser mucho mejor. Cualquiera diría, uy, te van a llegar más pájaros. Sí, o sea, sí, es cierto, porque van a llegar a tomar más animales ahí, y van a llegar más insectos, pero yo confío en que esto no es algo contrario, sino a favor, y creo que ustedes lo han visto en muchos de los huerteros, tienen sus fuentes, tienen sus laguitos. ¿Por qué? Porque es benéfico. Además de que para los que puedan hacer un buen estanque, pues es un reservorio de agua de lluvia, por ejemplo. Miren, por ejemplo, ahí en la urbe, ¿no? En un jardincito suficiente. No es un lujo, ¿no? Yo creo... Sí, estoy compartiendo pantalla. Si no ven la pantalla, avisen por favor por el chat. Que es un lujo, y no es un lujo, es una necesidad, en verdad. Entonces, ahí váyanse haciendo un huequito en su huerto para poner, y además que es hermoso no estar escuchando el agua cayendo, no necesitan electricidad, hay bombas solares,
o bueno, puede ser con electricidad o no, o puede ser incluso, sí, hasta estancada, aunque no es la recomendación, sobre todo por los mosquitos, que se haga en movimiento es lo bueno, pero también es bonito, ¿no? Bien. Biocontrol. El biocontrol, pues obviamente, como ya mencionamos, es utilizar algo, ¿no? Como emergencia, para salir del apuro rápido, para que nos dé tiempo de aprender o de solucionar el problema de fondo, porque si no, no se trata de estar luchando y peleando con las plagas, no, te prometo que no vas a poder con ellas. Si quieres luchar contra las plagas, no vas a poder nunca jamás, a menos de que ya hagas otra cosa de manera industrial, por supuesto, pero no es el caso. Pero no se trata de pelear en contra, ¿no? Te desgastas mucho, te quita mucho tiempo, dinero, esfuerzo, cabeza, y te causa muchos enojos. Entonces, el objetivo es no pelear, sino tratar de solucionar de fondo para que entonces todas las cosas fluyan. Pero les puse aquí los insecticidas más comunes que son utilizados. Ajá. Este es el documento al que yo me refería que les hice. Les hice un documento especial explicando ingredientes, proceso, aplicación, conservación, uso, frecuencia, precauciones y todo lo posible. Se los armé. La mayoría de estos van explicados perfectamente ahí en la referencia que les voy a mandar, en los archivos que pueden descargar. Y algunos puse, de 2 o 3 puse la referencia para los videos de YouTube, para los que tengo, porque están muy bien explicados ahí y creo que está de más hacerles un documento. Entonces, ahí van a ver seguramente alguno de ellos con referencia solamente para el canal, que ojalá puedan ver los videos. Pero tenemos el clásico apichi o apicha o apiche. Esto tiene muchas variaciones, que es un compuesto muy natural, porque utilizamos ajo, pimienta, chile, por ejemplo, que es lo más común. Aquí yo utilizo otras cositas, que es como el pequeño toque del terregal, ya lo van a ver ahí en el documento, porque se llama apicha. El jabón potásico, para que quien lo pueda comprar o lo pueda hacer, está en el canal y es muy fácil de hacer, y el que no lo quiera hacer lo puede comprar, y si no, pues también hay opciones, ahí se las puse. NIM con jabón potásico, ya teniendo jabón potásico se suma el NIM, que el NIM es un aceite que se vende, pero para aquellos que tengan y la fortuna de tener árboles de NIM, ahí también en el documento les puse cómo hacer infusiones, macerados y preparados con la planta de NIM, con el árbol de Azadirachta indica, para poder utilizar la esencia del NIM sin necesidad de comprar aceite de NIM. Para los que tengan posibilidad de comprar como yo aceite de NIM, pues bueno, para mí ha sido uno de los mejores insecticidas, pero no perder de vista, importante, que muchos de estos que preparamos si requieren de un insumo externo como el NIM, es porque hay un proveedor de aceite de NIM y por lo tanto hay un productor de aceite de NIM, por lo tanto hay quien cultiva el NIM, y al cultivar un NIM hace un monocultivo y tiene que quitar pelar como cualquier otro cultivo industrial para poder sacar aceite de NIM, así como también, por ejemplo, aceite de palma y todos estos. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso y no perder de vista que ya conlleva una huella de carbono muy, muy grande, ¿no? Utilizar un insumo externo, pero bueno, para los que tengan árboles, pues maravilloso. Tierra de diatomeas también lo incluí porque también creo que en muchos países es muy fácil de conseguir, y si no también hay alternativas, ahí se las puse. Caldo ceniza, que se hace con ceniza y jabón potásico o sódico. Caldo cenitomea, que es una variación del ceniza utilizando tierra de diatomeas. Y algo a lo que yo le llamo japonedia, que ya lo vieron el día de hoy, que es jabón potásico, aceite de NIM y tierra de diatomeas. Es el insecticida más infalible al que ninguna plaga, ni hormiga, ni nada se le ha resistido, excepto plagas muy, pero muy grandes, pero incluso esas plagas, agarrándolas en las etapas tempranas, de las primeras fases iniciales juveniles, no se resisten a ella. Entonces japonedia, pues sí, es toda la artillería, pero repito, no lo digo con la alegría de matar, sino con la alegría de tener un producto que nos saque de un apuro para poder aprender o solucionar. Y también antifúngicos, caldo bordelés, que es con con sulfato de cobre y con cal, caldo sulfocálcico, que es con azufre y cal. Ajá, muchos de ustedes lo han de conocer. No se angustien, para aquellos que no, ahí lo van a tener en las referencias y lo van a poder revisar perfectamente. Caldo bordelés enriquecido con sulfocálcico, este es así como el japonedia, este es el infalible
para el tratamiento de hongos. O sea, juntamos, la base es el bordelés y lo enriquecemos con un poquito de caldo sulfocálcico y es la bomba. Pero repito, y esto hablamos hace un momento de los insecticidas, ahora hablamos de los fungicidas. No son selectivos. Tú lo utilizas incorrecto y también vas a matar hongos benéficos en el suelo, y ustedes saben que la asociación más importante de las raíces de las plantas es con los hongos. Entonces, pásate de esto y también te vas a chutar a los buenos. Agua de vidrio. Esto es un preparado bien sencillo, pero que es de mucho valor. Muy pocos de ustedes lo van a conocer. Ahí van a tener yo muy pronto voy a sacar el video, pero ahí van a tener ustedes la referencia. ¿Qué es el agua de vidrio? Que es básicamente ceniza. Utilizamos ceniza, cal y agua. Punto, sin ningún proceso más. Ceniza, cal y agua, y es un maravilloso producto no solo para prevenir, también para proteger a las plantas y también para el control. Caldo bicarbonato para hongos, sí, que es bicarbonato de sodio con agua, o, en mi preferencia, bicarbonato de potasio para evitar la presencia de tanto sodio en nuestras plantas, que ya saben que el sodio no es tan bueno, ¿no? Infusión Amacat, ahí lo van a ver también, que es un preparado natural para los hongos, que ya trae algunos compuestos que fácilmente ustedes pueden obtener de casa. Ya lo van a revisar. Y caldo visosa, que ya es muy técnico y requiere de algunos compuestos químicos, pero también es de los más comunes y lo que posiblemente muchos de ustedes pudieran hacer. Pero el Amacat es como casero y el visosa es como ya consiguiendo varios tipos de químicos que son como 6 tipos diferentes, y ya tendrán la oportunidad de revisarlos. Entonces, no se preocupen, ahí lo van a tener en las referencias, cómo hacerlos, cómo elaborarlos, cómo todo. Así es que no es necesario que se angustien. Para ustedes lo van a tener para revisarlo cuando ustedes quieran, ¿correcto? Y bueno, pues creo que con esto cerramos, y quiero cerrar la última charla leyéndoles un pensamiento que les quise poner a ustedes aquí, porque pues para mí esto es más profundo que solo ir al huerto y sembrar y cosechar y obtener nuestros alimentos, que eso ya es muy hermoso, pero para mí es más profundo, y trato cada vez más de conectarme, porque hemos perdido mucho la conexión con la tierra. Cada vez nos aislamos más zapatos, más ropa, más tecnología, más oficinas, más todo, y más tiendas, ¿no? Le dejamos nuestra alimentación a otras personas, y yo creo que debemos retomar esto. Entonces, dice así: cultivar nuestros alimentos es un acto de humildad, amor y humanidad. Es la confirmación inequívoca que sabemos de dónde venimos, y la expresión máxima de la necesidad más fundamental y profunda que podemos tener como ser humanos. Es comenzar a entender que nada es eterno, nada es separado ni permanente, que todo es un constante y enigmático movimiento de energía y conciencia, en el que solo somos un bello y especial parpadeo dentro de la espiral infinita de la vida. Sí, no cabe duda, somos una plaga humana, pero hasta esta plaga tiene su cometido en esta vida. Muchísimas gracias por confiar en mí, muchísimas gracias por dejarme entrar a sus vidas. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Ya, con esto terminamos el curso. Recuerda visitar el Terregal de Ray. Si así lo quieres, para más información, ahí hay mucha información, más de 520 videos. Y bueno, veremos qué nuevos cursos o talleres vamos a poner en los siguientes días. Estate atento, porque seguramente va a haber información muy interesante. Así es que muchas gracias y hasta la próxima.